matanza de los rebeldes por el ejército mexicano hizo de Recordad el Álamo un inmortal grito de guerra tejano. Pero esta es la historia, vista desde el prisma estadounidense, lejos del fragor de la batalla. También emerge la versión mexicana. Más allá del mito y la controversia, ¿qué hizo a Jim Bowie y David Crockett huir de su pasado y convertirse en héroes con su muerte? ¿Cómo una lucha por la independencia se convirtió en una guerra de etnias? ¿Por qué una batalla perdida se convierte en grito de unión para unos o en gran victoria y oscuro secreto para otros? La historia de dos países. El Álamo. Todo comenzó al amanecer del 6 de marzo de 1836. El general mexicano Santa Anna ordenó a una fuerza de asalto de 1.800 hombres cargar contra una pequeña banda de tejanos que defendía un fuerte llamado El Álamo. Todos conocemos la batalla. Héroes como David Crockett y Jim Bowie luchando por la gloria. Angloamericanos contra mexicanos. El bien contra el mal, libertad contra tiranía. Pero la historia real es diferente. Por un lado, cuenta cómo Texas pasó a formar parte de los Estados Unidos. Por otra, cómo fue separada de México. Para algunos, el Álamo es un símbolo de la agresión americana a México. Para otros, el símbolo del sacrificio por una buena causa. Lucharon contra la tiranía, contra la injusticia y la opresión. En general, los mexicanos ven los acontecimientos que ocurrieron en Texas como la primera parte del expansionismo de Estados Unidos. Puede que fuera una victoria para Santa Anna, pero fue una victoria aún mayor para la humanidad de los defensores. En Estados Unidos, el Álamo ha quedado cubierto por el mito, lo cual complica lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, cuando Jim Bowie murió allí, era ciudadano mexicano, no estadounidense. Y muchos de los defensores nacieron y se criaron como mexicanos, no como emigrantes venidos del norte. Lo que se ha considerado una guerra de etnias, en realidad fue algo diferente. La gente tiende a ver la batalla del Álamo como un choque de culturas, pero no fue así. Fue parte de una guerra civil. No fue una cuestión de etnias, sino de sistemas políticos. La Revolución de Texas se reescribió como una guerra entre anglosajones y mexicanos, entre el bien y el mal, entre una raza civilizada y otra salvaje. Cuando estaba en tercero, hicimos una excursión a El Álamo. Cuando salimos de allí, mi mejor amigo me empujó y me dijo: «Vosotros los matasteis, tú y otros mexicanos como tú». Aquello se me quedó grabado durante mucho tiempo. No es que no me diera cuenta de que soy mexicano, eso nunca lo he dudado, pero nunca pensé que pudiera importarle a mi mejor amigo. Esta historia tiene incluso su propio vocabulario. El Texian era un angloamericano emigrado a Texas. El tejano era mexicano, nativo de Texas. Había de ambos entre los defensores de El Álamo. Hay otras palabras comunes en el diccionario de este enfrentamiento. Libertad, honor y sacrificio se pregonan a los cuatro vientos al contar la historia, especialmente en los Estados Unidos. Pero de boca de los mexicanos también oiremos palabras como esclavitud, especulación y traición. Las diferencias surgen de los muchos relatos centrados en la propia batalla. Pero aquel hito fue solo parte de una historia mayor. El símbolo de esta encrucijada cultural fue originariamente una misión llamada San Antonio de Valero. Fue construida en 1724 a las afueras de la ciudad de San Antonio de Béjar, como puesto para cristianizar indios cuando México aún era colonia española. La misión estaba formada
por una serie de edificios dentro de un recinto cerrado. Los misioneros planeaban construir una iglesia como símbolo de su alianza con Dios. La construcción nunca se terminó. La iglesia seguía sin techar cuando España cerró la misión en 1794, porque los indios locales ya se habían integrado en la comunidad. Algunos ciudadanos se establecieron en los edificios y el complejo adquirió un nuevo nombre cuando una unidad de soldados comenzó a usar el lugar. Las tropas llegaron de la ciudad mexicana de Álamo de Parras y desde ese momento la misión pasó a conocerse como El Álamo. Corría el año 1803 y empezaban a formarse las fuerzas que se enfrentarían en la histórica batalla. Es importante tomar el Álamo como conjunto porque de otra manera no tiene sentido. ¿Por qué hubo una batalla? ¿Por qué había un fuerte en San Antonio? ¿Por qué llegó aquí Santa Ana? Hay que tener en cuenta los acontecimientos que ocurrieron antes para entender el significado de la batalla. En los acontecimientos previos fue importante la controvertida actuación de los filibusteros. En inglés la palabra, tomada del español, significa hoy obstruccionismo parlamentario, pero la definición entonces era diferente. Un filibustero es un individuo armado que se implica en una actividad militar contra el dominio de un país, entonces en paz con Estados Unidos. La desmedida ambición por conquistar terrenos convirtió a Florida y Texas en objetivo de los filibusteros norteamericanos, que lucharon por la independencia en ambos lugares a principios del siglo XIX, cuando eran parte del Imperio Español. En la historia real de estos épicos acontecimientos, los filibusteros y el Álamo fueron de la mano. La verdad sobre el Álamo y la Revolución de Texas es que fue una expedición de los filibusteros, unos norteamericanos contra la política oficial del gobierno que cruzaron la frontera y lucharon por la independencia de Texas. Para la historia de México, los filibusteros fueron agitadores. Para la de Estados Unidos, defensores de la libertad. Hay algo de verdad en ambas partes. Pero las raíces del conflicto son mucho más complejas y todas confluirían en el Álamo. La sangría que se desataría el 6 de marzo de 1836 fue el resultado de más de medio siglo de conflictos por tierras, fronteras, esclavitud y política entre norteamericanos y los territorios vecinos de España. Es imposible separar las cuestiones que afectan al bolsillo, el valor de venta de tierras, esclavos y asuntos económicos, de los temas políticos y patrióticos porque siempre están entrelazados. El hombre que lucha por su país lo hace también por sí mismo. De alguna manera, el patriotismo es una especie de egoísmo inteligente, y ese fue el caso de El Álamo. Desde el principio, los Estados Unidos tuvieron deseos de ampliar sus fronteras, codiciando las tierras de sus vecinos, especialmente los territorios españoles de Florida y Texas. Los norteamericanos no veían los territorios españoles como algo permanente en el mapa político. Legal o ilegalmente, terminarían formando parte de los Estados Unidos. No era solo codicia. Sus presidentes, desde Washington a Monroe, temían la invasión de las potencias europeas asentadas junto a sus fronteras. Estados Unidos tenía vecinos británicos al norte y españoles al sur y al oeste. Las potencias europeas no veían bien una república americana con ideas republicanas. Existía una preocupación constante de que las monarquías europeas conspiraran para acabar con el experimento americano. Para todos esos presidentes, lo mejor era alejar a las potencias europeas, eliminar la fuente de problemas y fricciones. En 1803, el presidente Thomas Jefferson negoció la adquisición de Luisiana con Francia. El nuevo territorio le dio a los Estados Unidos una frontera común con Texas. Pero los límites del territorio de Luisiana no estaban bien definidos y pronto comenzaron las disputas por la propiedad de Texas.
Con el rápido crecimiento de los Estados Unidos al otro lado, España se sintió presionada. Texas siempre había servido como remota avanzada del Imperio español. España nunca tuvo suficientes hombres en Texas para guarnecerla, ni para su control efectivo. Y Texas era un exquisito bocado. Un territorio inmenso, con vastos pastos, caudalosos ríos y un clima ideal para la sociedad agrícola de la época. Los angloamericanos cruzaron la frontera ilegalmente para establecerse en un territorio vacío. En 1813, los filibusteros se unieron a colonos españoles oponiéndose al dominio hispano en Texas. Habían negociado en secreto con el secretario de Estado James Monroe. Este creía que los rebeldes entregarían su nuevo territorio a los Estados Unidos. Monroe quiso hacer tratos. Canalizó dinero y suministros al este de Texas. El gobierno de Estados Unidos iba a implicarse activamente en un contexto privado. Pero cuando se hizo público, negó que tuviese participación. Sin embargo, Monroe no esperaba que los rebeldes tejanos declararan su propia independencia. Se llamaban a sí mismos la República de la Bandera Verde, y la ayuda de Washington se desvaneció. Monroe se dio cuenta de que no querían formar parte de la constelación americana. Texas quería ser una república independiente y libre. Pensó que quizá no era conveniente proporcionarles tanta ayuda como se les había prometido. Sin la ayuda de Estados Unidos, los rebeldes no aguantaron y los españoles sometieron rápidamente a la República de la Bandera Verde. Las fuerzas republicanas fueron derrotadas, pero no solo eso, resultaron aniquiladas. Más de 400 prisioneros fueron ejecutados. La política fue de guerra sin cuartel. Aniquilar al enemigo, no hacer prisioneros. Entre los oficiales españoles que sofocaron la rebelión estaba un joven teniente, Antonio López de Santa Anna. Los historiadores piensan que para un joven e impresionable Santa Anna, aquello fue la base de su guerra sin cuartel, que desarrollaría después en la Revolución de Texas. A pesar de la desaparición de la República de la Bandera Verde, hubo otras rebeliones en Texas. España usó la diplomacia con los Estados Unidos para intentar salvar el territorio cediendo sus derechos sobre Florida. En 1819, el ministro de Asuntos Exteriores español, Luis de Onís, y el secretario de Estado John Quincy Adams negociaron un tratado. Los españoles pensaron que aplacarían a Estados Unidos cediéndole Florida. A cambio, conseguirían protección y seguridad para Texas. Adams obtuvo las Floridas para Estados Unidos. España también cesó en su reclamación de ciertos territorios en la costa del Pacífico. En aquel momento, Estados Unidos era una nación que se extendía de un mar a otro. El día que se firmó el tratado, Adams escribió en su diario: "Este es quizá el día más importante de mi vida". Onís creyó que el trato negociado era bueno. Sobre el papel lo era, y protegía Texas. Para España, la firma del Tratado Adams-Onís de 1819 acabó con la reclamación estadounidense sobre Texas como parte de la adquisición de Luisiana o de cualquier otra petición anterior. Mientras el tratado cerraba la frontera suroccidental de los Estados Unidos en los ríos Sabine y Rojo, los políticos expansionistas exigían los territorios más allá del Río Grande, reclamando Texas como parte de la compra de Luisiana. Sin embargo, no habría más discusiones con España sobre el tema. En febrero de 1821, tras 11 años de lucha, México obtuvo la independencia del gobierno de Madrid. El territorio del México independiente incluía Texas, que desarrollaría una creciente tendencia hacia la autonomía. La política de México en Texas sería puesta a prueba por una oleada de colonos del norte y una potente mezcla de ambición e ideales que estallarían en el Álamo.
La historia de El Álamo es en parte la historia del avance de los pioneros, presionando más allá de las fronteras de su país y estableciéndose en Texas cuando todavía era territorio extranjero. En 1821, Texas era una provincia de México con los expansionistas Estados Unidos al otro lado de la frontera. Los mexicanos abordaron la situación con una nueva política de inmigración diseñada para transformar a los peligrosos filibusteros angloamericanos en leales ciudadanos. Se llamó el sistema empresario, y el cebo fueron terrenos fértiles y baratos. El empresario era un agente de fincas, el intermediario entre el inmigrante estadounidense y el gobierno mexicano. Los empresarios querían atraer al típico hombre de familia, trabajador, temeroso de Dios, un pequeño agricultor que fuese a aportar su trabajo a México. Los empresarios ofrecían a los colonos una legua de tierra tejana, más de 1.600 hectáreas, por $30 a crédito, sin depósito. La misma extensión en Estados Unidos habría costado $5.000 en metálico, más de lo que la mayoría podrían ver en su vida. México ofreció al inmigrante medio angloamericano más oportunidades que la propia tierra de las oportunidades. A cambio, los emigrantes accedían a convertirse en ciudadanos de México y abrazar la fe católica. Los empresarios también saldrían ganando. Una vez establecido el acuerdo sobre el número de colonos, los empresarios fueron recompensados con considerables concesiones, 9.000 hectáreas por cada 100 familias que llevaran a México. Stephen Austin fue el primero y más próspero de los empresarios. Llevó a 300 familias al otro lado de la frontera. Se dice que este primitivo mapa de su colonia fue dibujado por él mismo en 1822 al principio de su campaña. Hoy es conocido como el padre de Texas. No impuso su forma de hacer las cosas al gobierno mexicano. Intentó aprender el funcionamiento del sistema y cómo aprovecharlo. Logró forjar auténticos vínculos de amistad con políticos mexicanos sin actitudes intimidatorias. Los nuevos colonos prosperaron en la fértil tierra. Las ricas cosechas y el ganado convirtieron un territorio salvaje en comunidades autónomas, donde los empresarios ejercían un control benevolente sobre sus colonias en armonía con el gobierno de México. Pero uno de los empresarios, Hayden Edwards, se convirtió en filibustero para separarse de México. Declaró la independencia llamando a su colonia República de Fredonia. Hayden Edwards esperaba que sus colegas se unieran a él. Pero empresarios de éxito como Austin y los colonos prósperos no iban a sentarse a ver cómo un filibustero amenazaba todo lo que tanto les había costado conseguir. Vivían demasiado bien. Siguieron confiando en el gobierno mexicano que tanto había confiado en ellos. La República de Fredonia fue rápidamente aplastada con la ayuda de los ciudadanos de la colonia de Austin. La crisis se calmó, pero otros provocarían problemas cuando la esclavitud alcanzara importancia en la zona. Los angloamericanos que llegaron a Texas entre 1820 y 30 eran nativos de estados del sur, que eran esclavistas. Texas era esencialmente un estado sureño y, como tal, había apoyado la esclavitud desde el principio. México abolió la esclavitud en 1829. En Texas pudieron conservar a sus esclavos, pero nadie sabía por cuánto tiempo. Al gobierno federal de México no le gustaba la esclavitud. Se mostraba crítico y periódicamente amenazaba con hacer algo para su abolición en Texas. Este asunto hizo que las autoridades mexicanas tuvieran noticias de William Barrett Travis, sureño de pura cepa.
Llegó a Texas con un esclavo llamado Joe y era partidario militante de la esclavitud como institución. Travis había llegado, como tantos otros, huyendo de su pasado y buscando un nuevo futuro. Travis abandonó Claiborne, Alabama, en 1831 desprestigiado. Solo tenía 22 años, pero estaba cargado de deudas. Huyó de la ciudad por la noche, abandonando a su mujer, a su hijo, su negocio, abandonándolo todo. Cuando llegó a Texas y solicitó su terreno y su ciudadanía, se declaró soltero, fingiendo que nadie le esperaba en otro país. Abogado, Travis llegó a Anahuac, en la bahía de Galveston, un lugar donde había pocos abogados. Abrió un bufete y prosperó. También encontró tiempo para los idilios. Vivía como un soltero. Describió con detalle sus escapadas románticas en un diario que escribió en 1833 y 34. Un año después, Travis pasó a la acción contra la política antiesclavista de México. Se enfrentó a las autoridades cuando intentaron dar refugio a 2 esclavos huidos de Luisiana. México había abolido la esclavitud, pero Travis y otros sureños pensaban que era una afrenta a sus derechos. No importaba que tales derechos no existieran en Texas, solo en Estados Unidos. Travis y sus seguidores desafiaron abiertamente al gobierno mexicano. El enfrentamiento amenazaba violencia. Travis y otros fueron detenidos y encarcelados por el comandante de Anahuac. El arresto desembocó en el levantamiento de todos sus amigos. Amenazaron con atacar a Anahuac. La situación llegó a un punto en el que el comandante mexicano amenazó con matar a Travis si era atacado. Finalmente, la crisis se resolvió sin bajas. Sin embargo, Travis pasó 2 meses en prisión. Salió como líder del Partido de la Guerra, una facción militante que abogaba abiertamente por un conflicto armado para independizarse de México. Reclutó hombres para comenzar la lucha. Travis encabezó otro ataque sobre Anahuac en junio de 1835, pero menos de un año antes de la batalla de El Álamo, la mayoría de los colonos angloamericanos aún no se habían unido a su revuelta. Sentía el enfado de sus colegas que le pedían que se estuviera quieto, que dejara de provocar problemas con México. Travis por sí solo poco pudo hacer contra la política mexicana. Pero México había unido Texas y la vecina Coahuila en un único estado. El empresario Austin se opuso y fue encarcelado durante 18 meses, un incidente que animó a los angloamericanos a la rebelión. Jim Bowie era otro estadounidense que abogaba por la guerra para la independencia de Texas. Tenía 39 años en la batalla de El Álamo. Bowie era un aventurero de Kentucky que, como muchos defensores del fuerte, llegó a Texas huyendo de su pasado. Pero en comparación con sus rudos compañeros, Bowie tenía un gran historial. No hay duda de que James Bowie era un delincuente de altos vuelos. Siempre iba en contra de la ley. Pretendía un aprovechamiento de la adquisición de Luisiana. Estados Unidos había anunciado que respetaría las concesiones de tierras expedidas por España mientras Luisiana fue suya. Bowie falsificó cientos de títulos, quedándose con grandes franjas de terreno a orillas de los ríos. Bowie estuvo implicado en un gran fraude a escala industrial. Si se hubiera salido con la suya, habría sido el mayor latifundista de América y probablemente el primer millonario al oeste del Mississippi. Sin embargo, las faltas de ortografía, las firmas repetidas y otros errores alertaron a los funcionarios sobre los documentos de Bowie. Se iniciaron investigaciones y se rechazaron las concesiones. Los cargos por el uso de nombres falsos llenaron las páginas de los periódicos. Cuando se estrechó el cerco, Bowie comenzó a pensar en Texas como refugio y tierra de oportunidades. Salieron a la luz todos sus fraudes en Luisiana y Arkansas. Bowie tendría que someterse a una acusación por fraude. Texas era simplemente un nuevo trampolín para continuar con su juego, pero acabaría implicándose y convirtiéndose en un patriota angloamericano.
Bowie era más que un delincuente de guante blanco. Era famoso por su cuchillo de hoja ancha con su nombre grabado. Era un líder natural, un amigo fiel y un hombre de gran valentía. Él y su pequeño grupo de amigos se enfrentaron a unos indios en Texas. Hicieron fuego desde una posición protegida durante 13 horas, afirmando haber matado a 30 o 40 indios antes de que acabara la lucha. Este hecho se convirtió en parte de la leyenda de Bowie. Se hizo famoso en Texas porque fue un hecho local, pero también se dio a conocer en el este porque su hermano Refn publicó un artículo en el Philadelphia Saturday Evening Post. Bowie se instaló en Texas y aceptó la ciudadanía mexicana. Se casó con la hija del vicegobernador del estado en el Palacio Veramendi en San Antonio. Al final, las cualidades personales de Bowie parecían compensar su pasado. Hay muchos relatos de gente a la que no le gustaban las maniobras de Bowie, pero es raro encontrarlos de alguien a quien no le cayera bien como persona. Pero el nombre seguramente más asociado a El Álamo es el de David Crockett. Era un carismático cazador de Tennessee cuya habilidad para inventar historias le convirtió en una figura nacional y le ayudó a ser elegido para el Congreso en 1827. David Crockett fue la primera celebridad norteamericana. Los periódicos publicaban historias de sus fantásticas aventuras a lomos de caimanes. El primer personaje típicamente americano es el nativo del oeste, el hombre de la frontera, con pantalones de gamuza, que habla con acento extraño, vive al aire libre con su ingenio y vence a la naturaleza. Crockett es el compendio de esos personajes. La leyenda dice que Crockett podía matar un oso con solo sonreírle. Tenía un rifle llamado Betsy, y su encanto provinciano era tan irresistible que se habló de hacerle presidente en 1836. Pero no fue reelegido para el Congreso en 1835. Los candidatos al Congreso derrotados no suelen ser candidatos presidenciales al año siguiente. En 1835, después de su derrota, le dijo a sus electores: «Haced lo que queráis, yo me voy a Texas». Con la Revolución Tejana en puertas, Crockett, con 49 años, vio su gran oportunidad y se dirigió al oeste en busca de una nueva vida. Tennessee se le había quedado pequeño y Texas era la nueva frontera. Cuando llegó era el hombre más conocido de la zona y enseguida se dio cuenta de que tendría un brillante futuro político. Si Crockett lo hacía bien en la revolución, ¿cuál podría ser el resultado? ¿Hasta dónde podría llegar? Quizá podría ser presidente de una nueva república al oeste del Mississippi, ya que no había podido serlo en el este. La prensa mantuvo informada sobre Crockett a una nación encariñada. El 29 de enero de 1836 apareció este artículo en un periódico de Nueva York. En una época en la que las tensiones en Texas llegaban al punto de ebullición, incluía un discurso en el que Crockett afirmaba que conseguiría la cabeza de Santa Ana. Menos de un mes después, el excongresista David Crockett, junto a Jim Bowie, William Travis y otros 250, se enfrentaría a Santa Ana y sus tropas en El Álamo. En 1824, 3 años después de su independencia, México promulgaba su constitución. Parecida en parte a la de los Estados Unidos, establecía una nación en que las antiguas provincias españolas se convertían en estados, los Estados Unidos mexicanos. Guadalupe Victoria fue su primer presidente y el primero en enfrentarse al problema de Texas. La afluencia de estadounidenses al sistema empresario debía haber estabilizado el territorio, pero solo consiguió inquietar a los mexicanos. En Ciudad de México había una preocupación generalizada porque bajo la piel de un pacífico colono americano podía ocultarse un filibustero hostil. Tenían sobradas razones para estar preocupados. También desde Washington llegaron planes para Texas.
El presidente John Quincy Adams ofreció a México $1 millón por el problemático estado. Victoria rechazó el dinero y designó a Manuel de Mier y Terán para que fuera a Texas y examinara el potencial del estado para el futuro de México. Pero había otra razón. Las autoridades mexicanas le pidieron que mientras estuviera allí, prestase atención a todo, porque sospechaban de las intenciones de algunos angloamericanos. Los informes que envió no eran alentadores. Los agricultores extranjeros viven como les place y trabajan cualquier tierra sin permiso. Van con la Constitución en el bolsillo, exigiendo sus derechos. La predominancia de los norteamericanos será la causa de que la Federación Mexicana pierda Texas a menos que se tomen las medidas necesarias. Para de Mier, México había creado un monstruo. Había muchos extranjeros ilegales. Las autoridades mexicanas estaban preocupadas porque no sabían de cuánta gente estaban hablando, pero sabían que eran miles. La presión continuaba desde el norte. Cuando Andrew Jackson asumió la presidencia, autorizó otro intento de compra de Texas, esta vez al precio de $5 millones. La oferta fue un desastre de relaciones públicas. Que el presidente Jackson quisiera adquirir Texas resultaba inquietante. Era como decirles a los mexicanos que Estados Unidos quería robarles parte de su país. México estaba decidido a conservar su nación y aprobó duras medidas para conseguirlo. Basándose en los informes enviados por de Mier, se redactó la Ley de 6 de abril de 1830. Era una ley anti-inmigración, un intento de frenar la ola demográfica que estaba barriendo Texas. La ironía fue que después de la famosa ley de 1830, continuaron entrando en Texas, en ese caso como extranjeros ilegales. De Mier esperaba que la nueva ley permitiera a México beneficiarse de las fértiles tierras de Texas, deteniendo el flujo de estadounidenses. Así los mexicanos podrían desarrollar el estado por sí solos. Pero su deseo se vio frustrado. Al presidente Victoria le sucedió una caótica lista de líderes, mientras las disputas políticas internas minaban la capacidad para retener Texas. El 3 de julio de 1832, un abatido Manuel de Mier y Terán se suicidaba. Dejó una carta preguntándose: ¿en qué parará Texas? Quizá la respuesta estaba más allá de lo que este leal mexicano podía soportar. Ese mismo año, el general Antonio López de Santa Anna entraba en la historia de El Álamo cuando lideró una rebelión contra el presidente Anastasio Bustamante. El sangriento enfrentamiento se vio avivado por ideas políticas opuestas: el federalismo de Santa Anna y el centralismo de Bustamante. Por un lado, el centralismo quería el poder del gobierno centralizado en Ciudad de México, un fuerte gobierno central. Por otro lado, los federalistas sospechaban de un gobierno centralizado y creían que el poder del gobierno debía repartirse entre los estados. William Travis fue uno de los líderes angloamericanos que anunció su apoyo a Santa Anna. Resulta extraño, no hay duda, pero Santa Anna también se había proclamado federalista, partidario del reparto de poder, del traspaso a los estados, que era exactamente lo que querían los primeros líderes angloamericanos. Santa Anna era un general capacitado, héroe de la lucha por la independencia. Llegó a ser presidente de México en 1833, defendiendo el federalismo. Pero entonces cambió. Abolió la Constitución de 1824, viendo la autonomía federalista como una amenaza para la estabilidad de México y su propia ambición de poder.
Santa Anna pasó del federalismo al centralismo, a convertirse en un dictador. Los que le habían seguido ahora se encontraban enfrentados a él. La ambición de Santa Anna también apuntaba a los tejanos mexicanos de nacimiento. Su participación en la historia les hizo apasionados defensores del federalismo. Se horrorizaron cuando el presidente invalidó la Constitución. Eran descendientes tejanos de las familias fundadoras que se identificaban con Texas. Eran leales a la tierra, no a un gobierno extranjero, ya fuera de Ciudad de México, Madrid o Washington. Juan Seguín era uno de los tejanos más influyentes. Miembro de una antigua familia de San Antonio, tenía estrechos vínculos con sus vecinos angloamericanos, especialmente con el empresario Stephen Austin. En cierto momento, Austin mandó a su hermano pequeño a la hacienda de Seguín para aprender castellano. Y Seguín mandó a su hijo Juan a la colonia de Austin para aprender inglés. Cuando Santa Anna se convirtió en dictador, al principio la mayoría de los angloamericanos y tejanos evitaron conflictos con el gobierno central. Pero la opinión pública se tornó favorable a la guerra cuando Santa Anna permitió a sus soldados 2 días de saqueo y pillaje después de aplastar un levantamiento en el estado de Zacatecas. La lección aprendida no cayó en saco roto. Los tejanos podrían ser los siguientes. En Zacatecas, un estado mexicano, antes del levantamiento de los angloamericanos mataron a cientos, quizá a miles de personas, como parte de una revolución fallida. La tensión aumentaba y los soldados de Santa Anna marcharon a la ciudad tejana de González, donde habían recibido un cañón para usarlo contra los indios. Las tropas llevaban órdenes de recuperarlo. Parte del plan centralista consistía en tener control sobre las armas. En ese momento, los colonos angloamericanos representaban una mayor amenaza para el gobierno mexicano que los indios. Era el 2 de octubre de 1835. Cuando los centralistas llegaron, los angloamericanos izaron una bandera. El mensaje era claro: venid y cogedlo. Al final del día, aún conservaban el cañón. No fue una batalla, ni siquiera una escaramuza, pero dispararon y hubo derramamiento de sangre. Después del 2 de octubre, para bien o para mal, estaban inmersos en una revuelta. La Revolución de Texas había empezado. Animados por el éxito, los rebeldes avanzaron. Se dirigieron a San Antonio de Béjar, donde atacarían la guarnición mexicana que patrullaba sus calles. A las afueras de la ciudad, la misma guarnición mantenía el Álamo como un fuerte. A principios de diciembre de 1835, 300 angloamericanos lucharon contra 1.200 mexicanos. En 5 días de combates, casa por casa, expertos tiradores mataron a 200 soldados mexicanos, mientras ellos solo perdieron a 4 de los suyos. Los mexicanos se retiraron al refugio de El Álamo y el 9 de diciembre se rindieron. No hubo venganza. Los angloamericanos desarmaron a sus enemigos y les enviaron de vuelta a México, exigiéndoles la promesa de no volver a luchar. La creciente tensión en Texas y el estallido del conflicto armado acaparó los titulares de la prensa norteamericana. Esta amplia cobertura cambiaría la naturaleza de la batalla de El Álamo. Los periódicos eran la televisión de la época. San Antonio ha sido tomada por los angloamericanos el 6 del corriente. Cuando los angloamericanos se levantaron contra el poder mexicano, los periódicos de norte y sur se hicieron eco de la historia. Han llegado voluntarios de todas partes de los Estados Unidos. La gente compraba los periódicos y al leer las noticias también quería participar. Santa Anna tendrá que enfrentarse a los fusileros de Kentucky. El movimiento independentista comenzó con los recién llegados, gente que no tenía relación alguna con la Federación Mexicana. Independencia. Solo la separación absoluta de los mexicanos. La idea era crear una república. Esa república podía existir por sí sola o caer en manos de los Estados Unidos y formar parte de ellos.
Miles de independentistas se levantaron en armas y marcharon hacia Texas. Muchos de los combatientes que tomaron San Antonio de Béjar regresaron a sus hogares tras la batalla y abandonaron el Álamo. Cuando las fuerzas rebeldes se organizaron bajo un gobierno provisional, en enero de 1836, Jim Bowie visitó el Álamo para considerar la demolición de los emplazamientos artilleros y fortificaciones que los soldados mexicanos habían construido en el interior de la misión. David Crockett llegó en febrero, después de que Bowie confirmara que el Álamo era un puesto estratégico que debía ser mantenido y defendido. También lo hizo William Travis. Como líder del movimiento había ascendido a teniente coronel en el ejército tejano. Él y Bowie compartieron el mando en el Álamo mientras la guarnición superaba los 150 hombres, a la espera del ejército mexicano que sabían podría llegar. Pero en contra de todas las expectativas, Santa Anna no esperó hasta la primavera para lanzar su contraataque. Ya había reunido a sus soldados y comenzó la agotadora marcha de 1000 kilómetros, cruzando los desiertos del norte de México a finales de diciembre de 1835. Santa Anna se jactaba de que su ejército había sufrido lo indecible, de que sabía cómo sufrir. Y creo que era verdad. Él se aseguró de que sus hombres lo hicieran. 500 soldados murieron en el camino, pero la marcha mereció la pena. Los soldados centralistas llegaron a San Antonio de Béjar el 23 de febrero de 1836, semanas antes de lo esperado. Los rebeldes se refugiaron en el Álamo. La suerte estaba echada. En 1832, un abatido Manuel de Mier y Terán se suicidaba. Dejó una carta preguntándose: ¿en qué parará Texas? Quizá la respuesta estaba más allá de lo que este leal mexicano podía soportar. Ese mismo año, el general Antonio López de Santa Anna entraba en la historia de El Álamo cuando lideró una rebelión contra el presidente Anastasio Bustamante. El sangriento enfrentamiento se vio avivado por ideas políticas opuestas: el federalismo de Santa Anna y el centralismo de Bustamante. Por un lado, el centralismo quería el poder del gobierno centralizado en Ciudad de México, un fuerte gobierno central. Por otro lado, los federalistas sospechaban de un gobierno centralizado y creían que el poder del gobierno debía repartirse entre los estados. William Travis fue uno de los líderes angloamericanos que anunció su apoyo a Santa Anna. Resulta extraño, no hay duda, pero Santa Anna también se había proclamado federalista, partidario del reparto de poder, del traspaso a los estados, que era exactamente lo que querían los primeros líderes angloamericanos. Santa Anna era un general capacitado, héroe de la lucha por la independencia. Llegó a ser presidente de México en 1833, defendiendo el federalismo. Pero entonces cambió. Abolió la Constitución de 1824, viendo la autonomía federalista como una amenaza para la estabilidad de México y su propia ambición de poder. Santa Anna pasó del federalismo al centralismo, a convertirse en un dictador. Los que le habían seguido ahora se encontraban enfrentados a él. La ambición de Santa Anna también apuntaba a los tejanos mexicanos de nacimiento. Su participación en la historia les hizo apasionados defensores del federalismo. Se horrorizaron cuando el presidente invalidó la Constitución. Eran descendientes tejanos de las familias fundadoras que se identificaban con Texas, eran leales a la tierra,
no a un gobierno extranjero, ya fuera de Ciudad de México, Madrid o Washington. Juan Seguín era uno de los tejanos más influyentes. Miembro de una antigua familia de San Antonio, tenía estrechos vínculos con sus vecinos angloamericanos, especialmente con el empresario Stephen Austin. En cierto momento, Austin mandó a su hermano pequeño a la hacienda de Seguín para aprender castellano. Independencia de Texas. Tenía 39 años en la batalla de El Álamo. Bowie era un aventurero de Kentucky que, como muchos defensores del fuerte, llegó a Texas huyendo de su pasado. Pero en comparación con sus rudos compañeros, Bowie tenía un gran historial. No hay duda de que James Bowie era un delincuente de altos vuelos. Siempre iba en contra de la ley. Pretendía un aprovechamiento de la adquisición de Luisiana. Estados Unidos había anunciado que respetaría las concesiones de tierras expedidas por España mientras Luisiana fue suya. Bowie falsificó cientos de títulos, quedándose con grandes franjas de terreno a orillas de los ríos. Bowie estuvo implicado en un gran fraude a escala industrial. Si se hubiera salido con la suya, habría sido el mayor latifundista de América y probablemente el primer millonario al oeste del Mississippi. Sin embargo, las faltas de ortografía, las firmas repetidas y otros errores alertaron a los funcionarios sobre los documentos de Bowie. Se iniciaron investigaciones y se rechazaron las concesiones. Los cargos por el uso de nombres falsos llenaron las páginas de los periódicos. Cuando se estrechó el cerco, Bowie comenzó a pensar en Texas como refugio y tierra de oportunidades. Salieron a la luz todos sus fraudes en Luisiana y Arkansas. Bowie tendría que someterse a una acusación por fraude. Texas era simplemente un nuevo trampolín para continuar con su juego, pero acabaría implicándose y convirtiéndose en un patriota angloamericano. Bowie era más que un delincuente de guante blanco. Era famoso por su cuchillo de hoja ancha con su nombre grabado. Era un líder natural, un amigo fiel y un hombre de gran valentía. Él y su pequeño grupo de amigos se enfrentaron a unos indios en Texas. Hicieron fuego desde una posición protegida durante 13 horas, afirmando haber matado a 30 o 40 indios antes de que acabara la lucha. Este hecho se convirtió en parte de la leyenda de Bowie. Se hizo famoso en Texas porque fue un hecho local, pero también se dio a conocer en el este porque su hermano Refin publicó un artículo en el Philadelphia Saturday Evening Post. Bowie se instaló en Texas y aceptó la ciudadanía mexicana. Se casó con la hija del vicegobernador del estado en el Palacio Veramendi en San Antonio. Al final, las cualidades personales de Bowie parecían compensar su pasado. Hay muchos relatos de gente a la que no le gustaban las maniobras de Bowie, pero es raro encontrarlos de alguien a quien no le cayera bien como persona. Con la de la época. Los angloamericanos cruzaron la frontera ilegalmente para establecerse en un territorio vacío. En 1813, los filibusteros se unieron a colonos españoles oponiéndose al dominio hispano en Texas. Habían negociado en secreto con el secretario de Estado James Monroe. Este creía que los rebeldes entregarían su nuevo territorio a los Estados Unidos. Monroe quiso hacer tratos. Canalizó dinero y suministros al este de Texas. El gobierno de Estados Unidos iba a implicarse activamente en un contexto privado. Pero cuando se hizo público, negó que tuviese participación. Sin embargo, Monroe no esperaba que los rebeldes tejanos declararan su propia independencia. Se llamaban a sí mismos la República de la Bandera Verde, y la ayuda de Washington se desvaneció. Monroe se dio cuenta de que no querían formar parte de la constelación americana. Texas quería ser una república independiente y libre. Pensó que quizá no era conveniente proporcionarles tanta ayuda como se les había prometido. Sin la ayuda de Estados Unidos, los rebeldes no aguantaron y los españoles sometieron rápidamente a la República de la Bandera Verde. Las fuerzas republicanas fueron derrotadas. Pero no solo eso.
resultaron aniquiladas. Más de 400 prisioneros fueron ejecutados. La política fue de guerra sin cuartel. Aniquilar al enemigo, no hacer prisioneros. Entre los oficiales españoles que sofocaron la rebelión estaba un joven teniente, Antonio López de Santa Anna. Los historiadores piensan que para un joven e impresionable Santa Anna, aquello fue la base de su guerra sin cuartel, que desarrollaría después en la Revolución de Texas. A pesar de la desaparición de la República de la Bandera Verde, hubo otras rebeliones en Texas. España usó la diplomacia con los Estados Unidos para intentar salvar el territorio cediendo sus derechos sobre Florida. En 1819, el ministro de Asuntos Exteriores español, Luis de Onís, y el secretario de Estado John Quincy Adams negociaron un tratado. Los españoles pensaron que aplacarían a Estados Unidos cediéndole Florida. A cambio, conseguirían protección y seguridad para Texas. Adams obtuvo las Floridas para Estados Unidos. España también cesó en su reclamación de ciertos territorios en la costa del Pacífico. En aquel momento, Estados Unidos era una nación que se extendía de más que un delincuente de guante blanco. Era famoso por su cuchillo de hoja ancha con su nombre grabado. Era un líder natural, un amigo fiel y un hombre de gran valentía. Él y su pequeño grupo de amigos se enfrentaron a unos indios en Texas. Hicieron fuego desde una posición protegida durante 13 horas, afirmando haber matado a 30 o 40 indios antes de que acabara la lucha. Este hecho se convirtió en parte de la leyenda de Bowie. Se hizo famoso en Texas porque fue un hecho local, pero también se dio a conocer en el este porque su hermano Refn publicó un artículo en el Philadelphia Saturday Evening Post. Bowie se instaló en Texas y aceptó la ciudadanía mexicana. Se casó con la hija del vicegobernador del estado en el Palacio Veramendi en San Antonio. Al final, las cualidades personales de Bowie parecían compensar su pasado. Hay muchos relatos de gente a la que no le gustaban las maniobras de Bowie, pero es raro encontrarlos de alguien a quien no le cayera bien como persona. Pero el nombre seguramente más asociado a El Álamo es el de David Crockett. Era un carismático cazador de Tennessee cuya habilidad para inventar historias le convirtió en una figura nacional y le ayudó a ser elegido para el Congreso en 1827. David Crockett fue la primera celebridad norteamericana. Los periódicos publicaban historias de sus fantásticas aventuras a lomos de caimanes. El primer personaje típicamente americano es el nativo del oeste, el hombre de la frontera, con pantalones de gamuza, que habla con acento extraño, vive al aire libre con su ingenio y vence a la naturaleza. Crockett es el compendio de esos personajes. La leyenda dice que Crockett podía matar un oso con solo sonreírle. Tenía un rifle llamado Betsy, y su encanto provinciano era tan irresistible que se habló de hacerle presidente en 1836. Pero no fue reelegido para el Congreso en 1835. Los candidatos al Congreso derrotados no suelen ser candidatos presidenciales al año siguiente. En 1835, después de su derrota, le dijo a sus electores: «Haced lo que queráis, yo me voy a Texas». Con la Revolución Tejana en puertas, Crockett, con 49 años, vio su gran oportunidad y se dirigió al oeste en busca de una nueva vida. Tennessee se le había quedado pequeño y Texas era la nueva frontera. Cuando llegó era el hombre más conocido de la zona y enseguida se dio cuenta de que tendría un brillante futuro político. Si Crockett lo Se hizo famoso en Texas porque fue un hecho local, pero también se dio a conocer en el este porque su hermano Refn publicó un artículo en el Philadelphia Saturday Evening Post. Bowie se instaló en Texas y aceptó la ciudadanía mexicana. Se casó con la hija del vicegobernador del estado en el Palacio Veramendi en San Antonio.
Al final, las cualidades personales de Bowie parecían compensar su pasado. Hay muchos relatos de gente a la que no le gustaban las maniobras de Bowie, pero es raro encontrarlos de alguien a quien no le cayera bien como persona. Pero el nombre seguramente más asociado a El Álamo es el de David Crockett. Era un carismático cazador de Tennessee cuya habilidad para inventar historias le convirtió en una figura nacional y le ayudó a ser elegido para el Congreso en 1827. David Crockett fue la primera celebridad norteamericana. Los periódicos publicaban historias de sus fantásticas aventuras a lomos de caimanes. El primer personaje típicamente americano es el nativo del oeste, el hombre de la frontera, con pantalones de gamuza, que habla con acento extraño, vive al aire libre con su ingenio y vence a la naturaleza. Crockett es el compendio de esos personajes. La leyenda dice que Crockett podía matar un oso con solo sonreírle. Tenía un rifle llamado Betsy, y su encanto provinciano era tan irresistible que se habló de hacerle presidente en 1836. Pero no fue reelegido para el Congreso en 1835. Los candidatos al Congreso derrotados no suelen ser candidatos presidenciales al año siguiente. En 1835, después de su derrota, le dijo a sus electores: haced lo que queráis, yo me voy a Texas. Con la Revolución Tejana en puertas, Crockett, con 49 años, vio su gran oportunidad y se dirigió al oeste en busca de una nueva vida. Tennessee se le había quedado pequeño y Texas era la nueva frontera. Cuando llegó era el hombre más conocido de la zona y enseguida se dio cuenta de que tendría un brillante futuro político. Si Crockett lo hacía bien en la revolución, ¿cuál podría ser el resultado? ¿Hasta dónde podría llegar? Quizá podría ser presidente de una nueva república al oeste del Mississippi, ya que no había podido serlo en el este. La prensa mantuvo informada sobre Crockett a una nación encariñada. El 29 de enero de 1836 apareció este artículo en un periódico de Nueva York. En una época en la que las tensiones en Texas llegaban al punto de ebullición, incluía un discurso en el que Crockett afirmaba que conseguiría la cabeza de Santa Ana. Había apoyado la esclavitud desde el principio. México abolió la esclavitud en 1829. En Texas pudieron conservar a sus esclavos, pero nadie sabía por cuánto tiempo. Al gobierno federal de México no le gustaba la esclavitud. Se mostraba crítico y periódicamente amenazaba con hacer algo para su abolición en Texas. Este asunto hizo que las autoridades mexicanas tuvieran noticias de William Barrett Travis, sureño de pura cepa. Llegó a Texas con un esclavo llamado Joe y era partidario militante de la esclavitud como institución. Travis había llegado, como tantos otros, huyendo de su pasado y buscando un nuevo futuro. Travis abandonó Claymore, Alabama, en 1831 desprestigiado. Solo tenía 22 años, pero estaba cargado de deudas. Huyó de la ciudad por la noche, abandonando a su mujer, a su hijo, su negocio, abandonándolo todo. Cuando llegó a Texas y solicitó su terreno y su ciudadanía, se declaró soltero, fingiendo que nadie le esperaba en otro país. Abogado, Travis llegó a Anahuac, en la bahía de Galveston, un lugar donde había pocos abogados. Abrió un bufete y prosperó. También encontró tiempo para los idilios. Vivía como un soltero. Describió con detalle sus escapadas románticas en un diario que escribió en 1833 y 34. Un año después, Travis pasó a la acción contra la política antiesclavista de México. Se enfrentó a las autoridades cuando intentaron dar refugio a 2 esclavos huidos de Luisiana. México había abolido la esclavitud, pero Travis y otros sureños pensaban que era una afrenta a sus derechos. No importaba que tales derechos no existieran en Texas, solo en Estados Unidos. Travis y sus seguidores desafiaron abiertamente al gobierno mexicano. El enfrentamiento amenazaba violencia.
Travis y otros fueron detenidos y encarcelados por el comandante de Anahuac. El arresto desembocó en el levantamiento de todos sus amigos. Amenazaron con atacar a Anahuac. La situación llegó a un punto en el que el comandante mexicano amenazó con matar a Travis si era atacado. Finalmente, la crisis se resolvió sin bajas. Sin embargo, Travis pasó 2 meses en prisión. Salió como líder del Partido de la Guerra, una facción diseñada para transformar a los peligrosos filibusteros angloamericanos en leales ciudadanos. Se llamó el sistema empresario, y el cebo fueron terrenos fértiles y baratos. El empresario era un agente de fincas, el intermediario entre el inmigrante estadounidense y el gobierno mexicano. Los empresarios querían atraer al típico hombre de familia, trabajador, temeroso de Dios, un pequeño agricultor que fuese a aportar su trabajo a México. Los empresarios ofrecían a los colonos una legua de tierra tejana, más de 1.600 hectáreas, por $30 a crédito, sin depósito. La misma extensión en Estados Unidos habría costado $5.000 en metálico, más de lo que la mayoría podrían ver en su vida. México ofreció al inmigrante medio angloamericano más oportunidades que la propia tierra de las oportunidades. A cambio, los emigrantes accedían a convertirse en ciudadanos de México y abrazar la fe católica. Los empresarios también saldrían ganando. Una vez establecido el acuerdo sobre el número de colonos, los empresarios fueron recompensados con considerables concesiones, 9.000 hectáreas por cada 100 familias que llevaran a México. Stephen Austin fue el primero y más próspero de los empresarios. Llevó a 300 familias al otro lado de la frontera. Se dice que este primitivo mapa de su colonia fue dibujado por él mismo en 1822 al principio de su campaña. Hoy es conocido como el Padre de Texas. No impuso su forma de hacer las cosas al gobierno mexicano. Intentó aprender el funcionamiento del sistema y cómo aprovecharlo. Logró forjar auténticos vínculos de amistad con políticos mexicanos sin actitudes intimidatorias. Los nuevos colonos prosperaron en la fértil tierra. Las ricas cosechas y el ganado convirtieron un territorio salvaje en comunidades autónomas, donde los empresarios ejercían un control benevolente sobre sus colonias en armonía con el gobierno de México. Pero uno de los empresarios, Hayden Edwards, se convirtió en filibustero para separarse de México. Declaró la independencia llamando a su colonia República de Fredonia. Hayden Edwards esperaba que sus colegas se unieran a él. Pero empresarios de éxito como Austin y los colonos prósperos no iban a sentarse a ver Zacatecas. La lección aprendida no cayó en saco roto. Los tejanos podrían ser los siguientes. En Zacatecas, un estado mexicano, antes del levantamiento de los angloamericanos mataron a cientos, quizá a miles de personas, como parte de una revolución fallida. La tensión aumentaba y los soldados de Santa Ana marcharon a la ciudad tejana de González, donde habían recibido un cañón para usarlo contra los indios. Las tropas llevaban órdenes de recuperarlo. Parte del plan centralista consistía en tener control sobre las armas. En ese momento, los colonos angloamericanos representaban una mayor amenaza para el gobierno mexicano que los indios. Era el 2 de octubre de 1835. Cuando los centralistas llegaron, los angloamericanos izaron una bandera. El mensaje era claro: venid y cogedlo. Al final del día, aún conservaban el cañón. No fue una batalla, ni siquiera una escaramuza, pero dispararon y hubo derramamiento de sangre. Después del 2 de octubre, para bien o para mal, estaban inmersos en una revuelta.
La Revolución de Texas había empezado. Animados por el éxito, los rebeldes avanzaron. Se dirigieron a San Antonio de Béjar, donde atacarían la guarnición mexicana que patrullaba sus calles. A las afueras de la ciudad, la misma guarnición mantenía el Álamo como un fuerte. A principios de diciembre de 1835, 300 angloamericanos lucharon contra 1.200 mexicanos. En 5 días de combates, casa por casa, expertos tiradores mataron a 200 soldados mexicanos, mientras ellos solo perdieron a 4 de los suyos. Los mexicanos se retiraron al refugio de El Álamo y el 9 de diciembre se rindieron. No hubo venganza. Los angloamericanos desarmaron a sus enemigos y les enviaron de vuelta a México, exigiéndoles la promesa de no volver a luchar. La creciente tensión en Texas y el estallido del conflicto armado acaparó los titulares de la prensa norteamericana. Esta amplia cobertura cambiaría la naturaleza de la batalla de El Álamo. Los periódicos eran la televisión de la época. San Antonio ha sido tomada por los angloamericanos el 6 del corriente. Cuando los angloamericanos se levantaron contra el poder mexicano, los periódicos de norte y sur se hicieron eco de la historia. Han llegado voluntarios de todas partes de los Estados Unidos. La gente compraba los periódicos y al leer las noticias también quería participar. Santa Ana tendrá que enfrentarse a los fusileros de Kentucky. El movimiento independentista comenzó con los resbalosos ríos y un clima ideal para la sociedad agrícola de la época. Los angloamericanos cruzaron la frontera ilegalmente para establecerse en un territorio vacío. En 1813, los filibusteros se unieron a colonos españoles oponiéndose al dominio hispano en Texas. Habían negociado en secreto con el secretario de Estado James Monroe. Este creía que los rebeldes entregarían su nuevo territorio a los Estados Unidos. Monroe quiso hacer tratos. Canalizó dinero y suministros al este de Texas. El gobierno de Estados Unidos iba a implicarse activamente en un contexto privado. Pero cuando se hizo público, negó que tuviese participación. Sin embargo, Monroe no esperaba que los rebeldes tejanos declararan su propia independencia. Se llamaban a sí mismos la República de la Bandera Verde, y la ayuda de Washington se desvaneció. Monroe se dio cuenta de que no querían formar parte de la constelación americana. Texas quería ser una república independiente y libre. Pensó que quizá no era conveniente proporcionarles tanta ayuda como se les había prometido. Sin la ayuda de Estados Unidos, los rebeldes no aguantaron y los españoles sometieron rápidamente a la República de la Bandera Verde. Las fuerzas republicanas fueron derrotadas, pero no solo eso, resultaron aniquiladas. Más de 400 prisioneros fueron ejecutados. La política fue de guerra sin cuartel. Aniquilar al enemigo, no hacer prisioneros. Entre los oficiales españoles que sofocaron la rebelión estaba un joven teniente, Antonio López de Santa Anna. Los historiadores piensan que para un joven e impresionable Santa Anna, aquello fue la base de su guerra sin cuartel, que desarrollaría después en la Revolución de Texas. A pesar de la desaparición de la República de la Bandera Verde, hubo otras rebeliones en Texas. España usó la diplomacia con los Estados Unidos para intentar salvar el territorio cediendo sus derechos sobre Florida. En 1819, el ministro de Asuntos Exteriores español, Luis de Onís, y el secretario de Estado John Quincy Adams negociaron un tratado. Los españoles pensaron que aplacarían a Estados Unidos cediéndole Florida. A cambio, conseguirían protección y seguridad para Texas. Adams obtuvo las Floridas para Estados Unidos. España también cesó en su reclamación de ciertos territorios en la costa del Pacífico. En aquel momento, misión llamada San Antonio de Valero. Fue construida en 1724 a las afueras de la ciudad de San Antonio de Béjar, como puesto para cristianizar indios, cuando México aún era colonia española. La misión estaba formada por una serie de edificios dentro de un recinto cerrado.
Los misioneros planeaban construir una iglesia como símbolo de su alianza con Dios. La construcción nunca se terminó. La iglesia seguía sin techar cuando España cerró la misión en 1794, porque los indios locales ya se habían integrado en la comunidad. Algunos ciudadanos se establecieron en los edificios y el complejo adquirió un nuevo nombre cuando una unidad de soldados comenzó a usar el lugar. Las tropas llegaron de la ciudad mexicana de Álamo de Parras y desde ese momento la misión pasó a conocerse como El Álamo. Corría el año 1803 y empezaban a formarse las fuerzas que se enfrentarían en la histórica batalla. Es importante tomar el Álamo como conjunto porque de otra manera no tiene sentido. ¿Por qué hubo una batalla? ¿Por qué había un fuerte en San Antonio? ¿Por qué llegó aquí Santa Ana? Hay que tener en cuenta los acontecimientos que ocurrieron antes para entender el significado de la batalla. En los acontecimientos previos fue importante la controvertida actuación de los filibusteros. En inglés, la palabra tomada del español significa hoy obstruccionismo parlamentario, pero la definición entonces era diferente. Un filibustero es un individuo armado que se implica en una actividad militar contra el dominio de un país, entonces en paz con Estados Unidos. La desmedida ambición por conquistar terrenos convirtió a Florida y Texas en objetivo de los filibusteros norteamericanos, que lucharon por la independencia en ambos lugares a principios del siglo XIX, cuando eran parte del Imperio Español. En la historia real de estos épicos acontecimientos, los filibusteros y el Álamo fueron de la mano. La verdad sobre el Álamo y la Revolución de Texas es que fue una expedición de los filibusteros, unos norteamericanos contra la política oficial del gobierno que cruzaron la frontera y lucharon por la independencia de Texas. Para la historia de México, los filibusteros fueron agitadores. Para la de Estados Unidos, defensores de la libertad. Hay algo de verdad en ambas partes. Pero las raíces del conflicto son mucho más complejas y todas confluirían en el Álamo.